Ami, hay un reportaje, hay un trabajo tuyo que lo vamos a presentar a continuación para continuar dialogando sobre la gran responsabilidad que está asumiendo con la experiencia, como bien has señalado, con experiencia ya de gobierno del nuevo canciller alemán en estos tiempos tan difíciles, no solamente de pandemia, sino de crisis económica. Vamos con el reportaje tuyo con respecto a este nuevo canciller alemán. Adelante, producción. Muchas gracias, Néstor, colegas en estudios de BIS Televisión. Así es, Alemania amanece hoy con nuevo ministro canciller. Se trata del socialdemócrata Olaf Scholz, quien desde hoy lidera el gobierno, conformado por primera vez en la historia de Alemania por 3 partidos de la ya conocida coalición Semáforo, por los colores que representa cada uno de estos partidos. El socialdemócrata rojo, Die Grüne, el partido de los verdes, y los demócratas liberales con el color representativo amarillo. Este nuevo gobierno no tuvo tiempo para la celebración de su inicio, ya que la pandemia nos tiene, sobre todo a los políticos, contra el reloj. Sin embargo, el día de ayer fue un día muy emotivo y a la vez lleno de actividades, tanto para el gobierno saliente como el entrante. En la mañana se realizó en el Bundestag, que es el Parlamento Nacional de este país, la elección formal de todos los parlamentarios al nuevo canciller. Es así que con 395 votos a favor de los 736, se eligió al nuevo canciller Olaf Scholz como tal. Luego de aceptar la elección, se hizo una interrupción en la sesión del Pleno del Bundestag para continuar con la agenda en la Casa de Gobierno, donde el presidente de la República Federal Alemana, Walter Steinmeier, ya con los documentos oficiales, nombra a Olaf Scholz como el nuevo ministro canciller de este país. En esa ceremonia se encontraba, por supuesto, Angela Merkel, quien minutos antes había sido aplaudida de pie por todo el Parlamento por los 16 años en el cargo. Ya en la Casa de Gobierno, Angela Merkel tuvo palabras para Olaf Scholz, palabras de ánimo, donde le manifestó sus buenos deseos y a la vez literalmente le dijo: es un trabajo exigente, pero bastante gratificante. Si se hace con alegría, se convierte en una de las mejores labores que uno puede realizar. Palabras textuales de Angela Merkel, que ya había dicho anteriormente en su discurso de despedida realizada por las Fuerzas Armadas. Había manifestado también que esa era una de sus metas, una de las ideas que siempre iba con ella y la acompañaban, que era darse al trabajo con alegría en el corazón. Por su parte, Olaf Scholz le agradeció también a Merkel porque seguirá su legado y por el buen ambiente que ella deja en el equipo de gobierno. De vuelta al Bundestag, Scholz juramentó, como lo dice la Constitución, frente a los parlamentarios. Del mismo modo, hizo lo propio su flamante gabinete ministerial, que se caracteriza por la paridad de sus integrantes. Exactamente 8 ministros hombres y 8 ministros mujeres en las diversas carteras ministeriales conforman el gabinete Scholz. Ayer mismo inmediatamente se realizó la primera sesión del Consejo de Ministros y hoy se tiene prevista la reunión del canciller junto con los 16 líderes de los 16 estados federados de este país. El tema a tratar, se sabe, seguir enfrentando la lucha contra la pandemia y la posible obligatoriedad en la vacunación de todo el personal de salud, que hasta el momento solo ha sido voluntario. El día de mañana viernes está previsto el primer viaje de este gobierno, junto con la ministra de Relaciones Exteriores, Annalena Baerbock, del Partido de los Verdes, hacia París, como ya es costumbre, y luego Bruselas. Los temas a tratar allá, entre otros, serán la lucha contra el cambio climático. Los retos que afrontará el nuevo canciller de Alemania son muchos y requieren de una verdadera capacidad de diálogo y consenso, algo que caracteriza afortunadamente al nuevo canciller.
Mientras tanto, les doy a conocer un resumen de uno de los acuerdos hechos por esta coalición tripartita. Los socialdemócratas, el partido SPD, proponen elevar el sueldo mínimo, que actualmente es de 9,60 euros la hora, elevarlo a 12 euros la hora. El Partido de los Verdes tiene la propuesta de terminar con la producción de carbón hasta el año 2030 y desde ya comenzar a utilizar más las energías renovables. FDP, el Partido de los Liberales, proponen no aumentar más los impuestos a la población de Alemania. Y los tres partidos en conjunto están de acuerdo con cambiar la edad del derecho al voto, que ya no sería a partir de los 18 años, sino a partir de los 16. Entre otros temas también está la legalización de la planta cannabis y bueno, como prioridad en la lista de cosas por hacer, pues, por supuesto, el control de la pandemia. Se conoce también por parte de la población alemana, exige reestructuración en el tema de la industria. Así también se pide la construcción de más viviendas familiares en el país. La población alemana, aparte de estar preocupada también por el cambio climático, desea un cambio en la política del sistema de pensiones y también otra forma de pagar los impuestos. Esto debido a que en Alemania la población de adultos mayores supera a la de los jóvenes, quienes son la clase trabajadora, y ellos son los que pagan la mayor cantidad de impuestos en comparación de los adultos mayores. En fin, son temas polémicos, son temas que debe afrontar este nuevo gobierno. También se espera, por supuesto, cambios en el sistema de salud que debido a la pandemia han salido a flote también, como mejorar los sueldos de los enfermeros, médicos, asistentes, etc. Otro tema, no menos importante, sino más bien preocupante, es también el tema del gas, muy ligado a la política exterior con Rusia y también China, entre otros aspectos. Nuevos tiempos y a la vez días llenos de expectativa le esperan a este nuevo gobierno, quien desde hoy se preocupará por brindar la estabilidad y el bienestar de este país. La salida de Angela Merkel, y ya para terminar, no solo constituye una alta valla en temas de manejo de crisis, alta capacidad para gobernar o de responsabilidad política, sino también ella deja un buen ejemplo y una importante base para continuar y seguir construyendo sobre ese legado. Y por qué no, atreverse también a dar los cambios que esta sociedad alemana también necesita. Desde aquí, felicitaciones y éxitos al nuevo canciller Olaf Scholz, jurista de profesión y ya con toda una vida en el Partido Socialdemócrata. Muchas gracias. Adelante, estudios. Gracias también. En realidad, una valla alta, como también lo estás señalando, Ami. Y con respecto a Angela Merkel, que está dejando esta valla alta, ¿cuál va a ser la actividad? ¿Ya ha señalado ella a qué se va a dedicar luego de haber ejercido de manera brillante el cargo de canciller? ¿Cuál va a ser las actividades? ¿Ha señalado ya alguna información? ¿Ya hay algo que se pueda comentar, a mí con respecto a Angela Merkel? Sí, es una pregunta que le han hecho últimamente bastantes medios, periodistas, analistas, y la respuesta que ella da, tan humana como es ella, es quisiera dormir un poquito más por las mañanas y dedicarse a el senderismo, a las caminatas. En Alemania es muy típico y muy querido este deporte de caminar por las montañas. Ella disfruta mucho de esa actividad y ahora lo va a hacer, digamos, con menos seguridad, más tranquila, más libre. Sin embargo, todos la conocen muy bien, ella tiene una vena política muy fuerte y seguramente va a estar pendiente de las actividades, de las situaciones, de los movimientos que puedan haber aquí en Alemania respecto a esta actual coyuntura que envuelve muchas cosas. Sin embargo, lo que ella ha dicho es exactamente, va a tratar de dormir un poco más y lo merece, en realidad la señora lo merece después de estos 16 años y dedicarse a la actividad del senderismo, estar un poco más con su esposo tal vez y descansar después de este largo tiempo
en el cargo como ministra canciller. Perfecto. Sí, seguramente va a estar muy cerca, aunque no es del mismo partido, el nuevo canciller, como has señalado tú, es una administración semáforo, pero el hecho de haber trabajado cerca a Angela Merkel como ministro en varias carteras, seguramente va a ser una asesora no oficial en temas, sobre todo de las relaciones en el hemisferio y en el mundo. Y en esa línea, la participación de Angela Merkel en esta reunión que la ha señalado con Rusia para hacerle un pedido especial, cómo se va a desarrollar. Ha señalado ya el nuevo canciller las relaciones con países como Rusia y con China, que también es el otro sí, gran gigante. Así es. En sus últimas semanas, meses al cargo, Angela Merkel estuvo reuniéndose, tuvo una agenda muy cargada en reuniones con sus homólogos de otros países. Exactamente, esto ha quedado todavía de manera interna, sin embargo, ella ha abierto ya los caminos para las diferentes negociaciones que va a transar ahora Alemania con su nuevo canciller y los diferentes países. En el tema del gas, la reunión que tuvo Angela Merkel fue también con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. En primera instancia, Alemania desea que Estados Unidos sea su apoyo en el tema de estabilizar la democracia, de que no haya mucha tendencia a la izquierda ni mucha tendencia a la derecha, como también fue un problema aquí en la campaña electoral. Por eso se formó justamente esta coalición, que es un poco más neutral. En ese sentido, en ese entonces vicecanciller y ahora actual canciller Olaf Scholz tiene, digamos, el camino más o menos preparado para entrar a negociar. Y el tema del gas justamente es un tema importante porque aquí se está hablando mucho de la lucha contra el cambio climático. Y luchar contra el cambio climático y sin embargo utilizar energía no renovable como que no resulta muy bien. La idea de los verdes, del Partido de los Verdes, es generar poco a poco más energía renovable, como sería el sistema del calor solar, etcétera, y dejar poco a poco la producción del carbono. Se ha hecho el año 2030, en principio habían dicho el año 2038, pero ahora han reducido hasta el 2030, debe terminar la producción del carbón. Y más bien generar que el gas de Rusia venga hasta Alemania vía el mar Báltico. Pero como ya lo sabemos un poco, ahora hay tensión en ese sentido porque Rusia está entrando en problemas limítrofes con Ucrania. Aquí los políticos le han pedido de alguna manera todavía suave que no vaya a ser que utilice ese tema de Ucrania para fines políticos y que no se logre finalmente el acuerdo del gas con Alemania. Es un tema bastante delicado aquí, pero que poco a poco seguramente se abrirán caminos. Actualmente se ha suspendido temporalmente este convenio, por así decirlo. Probablemente en verano del próximo año, es decir, más o menos julio, agosto, se vuelva a hablar sobre eso, pero es un tema importante en la agenda de Alemania, contar con el gas de Rusia, siempre y cuando todo se lleve dentro del margen de la democracia, sin, digamos, afectar o atentar a los países limítrofes, en el caso de Ucrania y Rusia. Correcto. Y en ese escenario también está Estados Unidos, y quizás para conocer un poco más del nuevo canciller federal, está su participación en esta cumbre por la democracia que ha convocado Biden y en la que va a participar el nuevo canciller seguramente en las próximas horas, porque ya se está desarrollando el evento. Tareas, ¿no? Tareas muy importantes que seguramente se va a conocer, por lo menos el pueblo alemán va a conocer poco más de la política exterior en esta participación en la cumbre por la democracia de Biden. Así es, esa reunión se realiza actualmente de la manera en el internet, ¿no? De la manera digital.
Sin embargo, mañana será el viaje al exterior ya personal que realizará el canciller Olaf Scholz junto con su ministra de Asuntos Exteriores. Se van a París y luego se van a Bruselas, y la agenda allí es afrontar el cambio climático. Es una propuesta con mucha fuerza que viene del lado de los verdes. Ese será su primer viaje al exterior de manera presencial. Mañana. Sí, sí. Y la televisión, gracias a la televisión alemana AMI, la Deutsche Welle, hay un reportaje que han hecho con respecto a Angela Merkel y la elección del nuevo canciller federal, que lo vamos a emitir en este momento para el comentario que podemos hacer juntos sobre este tema. Adelante, producción. Olaf Scholz ha sido investido como canciller federal de Alemania. El socialdemócrata juró el cargo en el Bundestag después de ser elegido por 395 votos a favor de los 736 diputados del Parlamento alemán. Este es el momento en el que Angela Merkel cede oficialmente el poder a su sucesor. Ella deja la escena política tras 16 años en el poder y 31 años en la política. Scholz liderará por primera vez en la historia de Alemania una coalición formada por socialdemócratas, verdes y liberales. El nuevo canciller arranca su mandato con el reto de la pandemia y la promesa de transformar la primera economía europea. La ceremonia oficial en la Cancillería de Berlín incluyó los discursos de Merkel y Scholz. Escuchemos. Muchas felicidades, estimado señor canciller, querido Olaf Scholz. Por experiencia propia, sé que ser elegido para este cargo es un momento muy emocionante. Usted podrá adivinar que se trata de una tarea emocionante y gratificante, pero también de una muy exigente. Pero si la asume con alegría, se convertirá quizá en la mejor de las labores que puede existir: asumir responsabilidad por este país. De corazón, le deseo lo mejor en este cargo y la mejor de las suertes para nuestro país. Me parece que es algo muy especial ser el canciller federal de esta república. Es un gran desafío. Le estoy muy agradecido a las ciudadanas y ciudadanos de este país y al Parlamento alemán por haberme encomendado esta tarea. El hecho de que juntos hayamos podido reunir tantas experiencias durante tanto tiempo me ayudará. Nuevamente, muchas gracias por su trabajo. Y siguiendo muy de cerca esta llegada al poder de Olaf Scholz, ha estado nuestro analista político Andrés Goldschmidt, a quien saludamos a esta hora aquí en nuestra redacción en Berlín. Andrés, buenas noches. Olaf Scholz ya es el nuevo canciller alemán. ¿Cómo ha sido el traspaso de poder? ¿Qué detalles nos puedes contar? Buenas noches, Carol. Bueno, esos mensajes de Merkel a Scholz y de Scholz a Merkel, tan generosos mutuamente, y la entrega de la casa, de la sede de la Cancillería, fueron una de las últimas ceremonias de un día largo. Había empezado la sesión de investidura con un aplauso muy prolongado a la, ahora podemos decirlo, ex canciller Angela Merkel. Luego siguió la votación de Scholz a proposición formalmente del presidente Frank-Walter Steinmeier. Obviamente obtuvo la mayoría necesaria y entonces pudo ser nombrado por el jefe, por el presidente Steinmeier en la sede de la presidencia para retornar al Bundestag y prestar el juramento. Lo mismo hicieron los ministros y ministras, las 16 ministros y ministras del gabinete. Una sede del Parlamento que estaba abarrotada, desbordada de periodistas acreditados como pocas veces antes, y además con muchísimos invitados, funcionarios salientes, exfuncionarios, los futuros funcionarios, y también la presencia de Gerhard Schröder, el ex canciller, que además aprovechó para tirar algunos dardos por televisión contra la ministra de Exteriores, Annalena Baerbock. Luego hubo tiempo también para otras traspasos de mando en los ministerios, y también tuvo lugar la primera reunión del gabinete Scholz. Muy bien, un resumen que ratifica la información que has compartido con todos nuestros televidentes de Ámfora en BIS Televisión AMI. Una pregunta. Así es, una agenda llena la que fue ayer, una agenda muy llena, típica también de los alemanes, pero en realidad fue muy cargado ayer, de hora por hora, desde la mañana hasta la tarde, las actividades que realizaron en el Bundestag y en la Casa de Gobierno. Correcto. ¿Y cuál es en este escenario, nos has fijado toda la agenda que tiene el nuevo canciller?
sobre todo para los jóvenes y también para las personas de la tercera edad en la interna, en la política interna de Alemania. Pero ¿cuál es el temperamento de los jóvenes alemanes con respecto a este cambio y a este nuevo canciller? ¿Qué expectativas tienen y cuáles serían sus prioridades de toda la agenda que nos has mostrado de trabajo que va a tener el canciller Olaf? En el grupo de los jóvenes voy a poner a los jóvenes y también a los jóvenes adultos, digamos, que son la clase trabajadora, ¿no? Justamente esta coalición trata de generar un poco más de participación por parte de la juventud y justamente como lo mencioné en el resumen del contrato de esta coalición, quieren justamente llamar la atención de los jóvenes proponiendo que la edad de votación ya no sea a partir de los 18 años, sino a partir de los 16. Tal vez ahí entra un poco más el interés. Muchos han criticado, han dicho que puede ser una medida populista. Sin embargo, considerando que este país tiene un alto número de personas de la tercera edad, mayores, jubilados, me parece importante que los jóvenes tengan más participación. Eso por un lado. Las expectativas son muchas al lado del cambio climático y de la lucha contra la pandemia. La gente, las familias jóvenes piden más construcción de viviendas a un precio, digamos, no tan elevados como ha sido últimamente. En ese sentido, uno de los partidos de la coalición, que son los liberales, han propuesto no aumentar los impuestos, que también puede beneficiar para esta rama de la construcción. Luego, en el sistema de pensiones, también la gente pide una modificación, porque justamente el pueblo que vota, la mayoría de personas votantes son las personas mayores. Ellos son los que ganan los mejores sueldos, son los que tienen mayores beneficios. Por eso se pide ahí un cambio, para que los jóvenes, que son el área trabajadora, el sector trabajador, sean solamente ellos los que paguen impuestos y más impuestos, que hasta los niños que todavía no trabajan están cargando con esas deudas y esos impuestos. Ese es más o menos el pedido que tiene la población de a pie en Alemania, las familias, y bueno, una reestructuración también de la industria, para que, como lo mencionamos en el otro aspecto del gas, pueda llegar con menos costos, ¿no? Porque aquí en la temporada de invierno, pues el frío no permite vivir sin calefacción. Y todas esas cosas en el área interna son las que va a tener que tratar esta coalición de gobierno para el bienestar de los 83 millones de habitantes de Alemania. Lo real, a mí, es que en el mundo hay una ola, ¿no?, de cambios, lo que estás señalando de los jóvenes de 18 a 16 años en este escenario resulta una muestra de lo que también está ocurriendo en países como el Perú, que también está esperando cambios, sobre todo en el tema del equilibrio, que no lo tiene Alemania, pero que sí lo tiene el Perú, que es en la mejor distribución de la riqueza, y también la protección de nuestros recursos naturales, y por qué no también el tema de la contaminación ambiental, que es bastante grave en nuestro país. Pero ahí están, esos son los retos, épocas de cambios. Esos son los retos. Alemania no es la excepción. Exacto. Y aquí también se habla de la Unión Europea, que debe seguir fortaleciéndose. Justamente para esto también están las reuniones con el presidente de Estados Unidos. Y yo quiero hacer ahí un paralelo. La Unión Europea es una entidad con mucha fuerza, con mucho poder en este lado del continente. Y justamente como lo señalas, el Perú también tiene sus recursos. Y sería bueno, yo creo que los europeos no tendrían nada en contra, que el Mercosur o la Unión Europea de Latinoamérica, por así decirlo, pueda conformarse y sea una realidad, porque los recursos que tenemos, sobre todo el Perú, para la producción de industria finalmente, sería tan fuerte, sería poderoso si los países se unieran, los países latinoamericanos, los países sudamericanos. Tal vez allí pudiera haber una unión o un comercio más justo con Europa, y tal vez así hacer una barrera al otro gigante que es China, que está acaparando
temerariamente, por así decirlo, con las economías de muchos países del mundo. Esa es una opinión personal. Mirando aquí la formación de la Unión Europea, Alemania y los demás países, podría pasar lo mismo tal vez en Sudamérica con nuestros países. Correcto. Además, ya en la parte final, recordar que está en Roma en este momento el canciller nuestro, Óscar Maurtua, de Romaña. Va a tener reuniones con la FAO, que es una institución importante en el tema de la alimentación, problema que tiene nuestro país, y que está en una propuesta del presidente Castillo AMI de la segunda reforma agraria, que resulta sumamente importante el papel de la Cancillería, y lo está logrando porque el Perú está en un buen nivel. Ha estado el secretario general de la OEA en nuestro país también. Superado los problemas internos, que son mucho más delicados, creo que lo que se espera de la clase política peruana es verse en los ejemplos como Alemania, que han podido concertar 3 agrupaciones totalmente diferentes con intereses también disímiles, pero con un solo pensamiento, que es Alemania. Esperemos que ese ejemplo también sea, digamos, seguido por nuestros, en el caso del Congreso de la República, por los parlamentarios, por los legisladores y por los líderes de los partidos políticos que todavía están pensando en vacancia presidencial. Y creo que Alemania nos está dando un ejemplo de cómo se tiene que trabajar en función de Alemania y de los alemanes. Acá todavía no estamos en esa línea, pero esperemos. Como comunicadores, optimistamente, tú a la distancia también sigues de cerca los acontecimientos en nuestro país que nos preocupan como comunicadores, pero que optimistamente creemos que se puede lograr los consensos, y tenemos los ejemplos internacionales a la mano. Gracias, Sami. Si hubiera algún comentario adicional que esté quedando en agenda. Solamente subrayar lo que acabas de decir exactamente. El tema de la alimentación es un tema fundamental para todas las economías, porque un ciudadano bien alimentado, es también un tema aquí en Alemania, un ciudadano desde niño bien alimentado, con un país con productos ricos en nutrición, lleva menos personas a los hospitales, menos personas a cuidados intensivos, sin embargo más personas saludables. También es un tema importante en este país. Me parece fabuloso que esté poniéndose el ojo en el Perú en ese sentido. Y así es, también quería mencionar esta coalición aquí en Alemania. El nombre tal vez puede sonar negativo, sin embargo aquí suena positivo. Se unen, justamente como tú lo has mencionado, 3 países y deponen sus intereses de partido o personales y hacen un consenso y buscan soluciones para este país. Eso sería, como tú lo has dicho, la verdad, un sueño, pero que no tiene por qué ser irreal. Eso puede realizarse si cada político de cada país, en este caso del Perú, se pone a trabajar pensando en cada distrito, cada región del Perú, y de poner pues intereses personales a favor de una nación. Ojalá que este sea un refresh o un animar a los demás países a que los políticos puedan juntarse y dejar de lado intereses personales, más bien mirar por el... Muy bien, la palabra clave, coalición, concertación. Sí. Esas son las palabras. Gracias, Sami. Consensos. Gracias, Sami. Gracias, Néstor. Importante participación. Te escuchamos. Muchas gracias a ustedes. Solamente darte un abrazo y un saludo a todos los colegas y a todos los televidentes de BIS Televisión. Muy bien.